Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y vamos a conversar con nuestro primer invitado en esta mañana. Qué gusto tenerlo, al ex canciller del Ecuador, Juan Carlos Holguín. Gracias, Juan Carlos, bienvenido. Y bueno, ¿qué lectura podríamos tener después de la visita de Marco Rubio a nuestro país, en donde hizo anuncios importantes como, por ejemplo, declarar como bandas narcoterroristas a dos bandas ecuatorianas, a los Choneros y a los Lobos, que quizás son las bandas más grandes? Y esto que implica, a ojos de la lucha también contra el crimen organizado, el narcotráfico, cómo podemos leer también lo que mencionaba sobre las bases militares, en donde, bueno, si es que dice el Ecuador nos invita, podríamos pensarlo y podríamos instalar una base militar. Esa es una posibilidad. ¿Cómo vemos esta visita? ¿Qué lectura nos deja? Gracias a Juan Carlos Holguín, quien fue canciller del Ecuador. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Buenos días, Verónica. Un saludo a todos los que nos escuchan y miran. Creo que fue una visita muy positiva. El hecho de que Marco Rubio venga al Ecuador después de una visita a México es un mensaje bastante importante para lo que significa el Ecuador dentro del contexto geopolítico en este momento regional. Como tú mencionas, creo que los dos anuncios más importantes han sido la declaratoria de las bandas locales ecuatorianas como organizaciones narcoterroristas para Estados Unidos. Ese es un tema que se lo buscaba durante algún tiempo y que el hecho de anunciarlo desde el Ecuador significa un mensaje de cooperación bastante firme y sobre todo de un compromiso grande. El segundo, efectivamente hay que saber leerlo entre líneas y es la posibilidad que ha dado él de, de tener una cooperación ya a nivel físico mucho más Claro. importante, mucho más concreta. Hay que entender que en una visita de este tipo, hay temas que no se los pueden explicar después abiertamente de forma pública, sobre todo cuando hay una consulta popular en marcha sobre uno de estos aspectos. Pero creo que el secretario Rubio ha sido muy claro en dejar entrever hacia futuro que Estados Unidos está pensando en una cooperación in situ en nuestro territorio en esta lucha contra las estructuras criminales transnacionales. Y hay un tercer elemento que, aunque no es un tema de su competencia, también lo deja abierto con un optimismo y una esperanza para el Ecuador, que es la negociación sobre un paquete arancelario de productos ecuatorianos, donde él ha dicho ya adelantado, habrán buenas noticias. No es una expectativa, yo creo que Fue un es una anuncio. señal clara de cómo está la relación bilateral y eso es positivo para el Ecuador. Así es, hay mucha expectativa que se pueda reducir o ojalá eliminar ese arancel del 15% que está castigando ahora mismo a los productos ecuatorianos, ¿no? Desde el 7 de agosto. Y bueno, por allí también se decía que parte del éxito de esta visita de Marco Rubio sería conseguir un anuncio en lo comercial. De alguna manera, que ellos vean que el Ecuador es un país estratégico en temas de seguridad y por allí también ver si se puede sacar esa carta del tema comercial para beneficiar a nuestros productos. Eso, bueno, podemos tomarlo como que sí, es una acción positiva de parte de los Estados Unidos. Recordemos que bueno, se están ya, hay una cuarta ronda de negociaciones, se estaba hablando sobre esto de eliminar o reducir este arancel desde antes, ¿no? Todo este mes se conoce que se ha hecho, que incluso la portavoz del gobierno, Carolina Jaramillo, mencionaba que hay un listado de productos, no ha dicho cuáles, pero dijo entre líneas que podía dar a entender que hay un producto estrella, quizás del camarón, estamos especulando en ese sentido, pero... em, ¿esto a cambio de qué, Juan Carlos? Porque la canciller, y también lo ratificó Marco Rubio en las declaraciones que dio a la prensa, es que, por ejemplo, el Ecuador ha aceptado algo que quizás pueda hacer un poco de ruido o generar preocupación, recibir a unos 300 refugiados que no pueden enviarlos a sus países, recibirlos acá en el Ecuador. ¿Esto cómo lo vemos? ¿Aceptar aquello implica qué?
Hay que entender que lo que se está negociando es algo que el Ecuador ha venido haciéndolo durante mucho tiempo, que es aceptación de refugiados de terceros países, puesto que ha habido una confusión pública respecto a la idea de que se está enviando delincuentes, por ejemplo, o personas que están detenidas, que es el caso del acuerdo que tiene Estados Unidos con El Salvador. Con el Ecuador, el recibir personas refugiadas de de terceros países que cumplan ciertas condiciones que el Ecuador disponga, por ejemplo, que no tengan pasado judicial, que tengan sus aspectos sanitarios, me refiero a vacunación en perfecto orden. Son temas que no deberían alertarnos, puesto que el Ecuador siempre ha sido un país que ha dado cabida a refugiados de distintos países y en el caso en el caso de Estados Unidos ha habido marcos de cooperación en ese sentido, como menciono, desde hace décadas. Yo no creo que estamos hablando de una relación transaccional. Ahí es donde se equivocan. Creo que el Ecuador está jugando bien su política exterior al hacer valer sus intereses en este momento respecto a lo que está pasando en el mundo es que sus productos tengan un arancel competitivo, que Estados Unidos ponga una diferenciación al Ecuador dentro de un paquete donde hay otros países que no son amistosos con Estados Unidos. Y por el otro lado, esta lucha contra las drogas, que es una lucha indudablemente conjunta. El Ecuador no puede luchar solo, más aún en medio de un contexto regional bastante complicado. Hemos visto el día de ayer una entrevista de Rafael Correa con el narcodictador Maduro y, y esos son símbolos bastante complejos, ¿no? Es un expresidente del Ecuador, un expresidente de más de una década que no solamente está yéndose en contra de una política exterior de su propio país, de su propio estado, sino que abiertamente genera un mensaje de apoyo a un narcodictador acusado por los Estados Unidos de liderar un cartel de narcotráfico y una estructura criminal terrorista. Y esto va pasando factura después al Ecuador. Así es, bueno, eso de la entrevista es tema aparte, pero incluso, bueno, estábamos dando la noticia y difundimos una parte del audio de esta entrevista que realmente es inverosímil. Amigos, 7:32 conversamos con el ex canciller del Ecuador, Juan Carlos Holguín, a propósito de la visita de Marco Rubio, todo lo que nos deja esta visita, lo que se puede esperar también de las relaciones con los Estados Unidos, que ahora el mundo con los Estados Unidos es una relación tensa, es una relación de incertidumbre. Y sin embargo, se menciona que el Ecuador quizás estaría en su mejor momento con la relación con los Estados Unidos. ¿Usted lo cree así, Juan Carlos? ¿Y qué debería hacer desde la política exterior la canciller, el gobierno, para, bueno, conseguir lo mejor en estos momentos? Yo creo que las relaciones con los países no son de momentos específicos, es decir, lo que hoy se está viviendo es una política de Estado que acertadamente la inició el expresidente Moreno al dar un vuelco en ese método de relación con Estados Unidos. El expresidente Moreno retomó las relaciones. Recordemos que poco tiempo antes el expresidente Correa había inclusive expulsado a la embajadora de Estados Unidos del Ecuador. Y a raíz de eso se ha generado un mecanismo de confianza bilateral en el que hoy efectivamente por cómo está actuando el gobierno del presidente Trump se pueden aprovechar muchísimo más los intereses del Ecuador respecto a esta forma de gobierno del presidente Trump. Tenemos un gobierno del presidente Trump muy distinto a su primer gobierno, un gobierno de una diplomacia presidencial, porque es el presidente Trump el que actúa como, o que marca el paso de lo que es la política exterior de Estados Unidos. Y creo que el presidente Noboa ha actuado bastante bien en relación a los intereses del Ecuador. Es decir, no solamente ha tendido un cable con Estados Unidos, que es vital, es indudablemente nuestro socio principal y debería serlo así desde la visión
de principios occidentales, geopolíticos, pero al mismo tiempo el presidente Noboa ha estado en el último trimestre en Europa, lo cual fue un gran mensaje porque no se trata simplemente de un viaje oficial. La reunión con Meloni, por ejemplo, significó el pedido expreso del Ecuador de tener cooperación en bases militares acá. Y eso es vital porque hoy más del 70% de la droga que sale de nuestro territorio se va para Europa. Por el Claro. otro lado, esta visión de los países árabes que hoy por hoy juegan un rol fundamental en el comercio internacional. Y tercero estuvo en China, donde hay que seguir Una vez con adelante Xi con la Jinping, ¿no? expectativa comercial. Exactamente. Entonces, me parece que el Ecuador tiene que jugar a sus propios intereses, lo está haciendo así, pero indudablemente la relación con Estados Unidos será la más importante, pues para Estados Unidos el hemisferio sur es vital para su estrategia geopolítica global. ¿Para qué podemos decir justamente de esa reunión del presidente con su homólogo chino Xi Jinping en esta especie de cruzada que tienen los de Estados Unidos para alejar a Latinoamérica justamente del dominio de la China? Y mucho de esta visita de Marco Rubio se decía que también tiene una agenda oculta que es para pedir al Ecuador que, bueno, nos alejemos de las relaciones con China. ¿Cómo manejar una situación así? Yo creo, Verónica, que la máxima de la diplomacia es hacer respetar los intereses de tu país. Todo país tiene su interés y el Ecuador no puede no comerciar con uno de los mercados más grandes del mundo, que significa el mercado chino. Nuestros productos tienen además un especial interés de los consumidores de esos países. Por lo tanto, así como Estados Unidos comercia con China, el Ecuador tiene que seguir en esa línea, haciéndolo de manera práctica, transparente y no es en relación a China, sino en relación a cualquier mercado y negociación bilateral que se haga, que siempre hay que tener cuidado de que los balances al final de los acuerdos y de las transacciones sean positivos para el país, que no sean solo positivos para una de las partes. Y me parece que nuevamente lo que hay que resaltar es que estamos en una visión geopolítica no ideologizada, lo cual es bastante importante. Por ideologías, el Ecuador perdió tiempo en el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, Sí. de tal manera que nos afectó directamente a, por ejemplo, a no obtener la exención de la visa Schengen como nuestros vecinos Colombia y Perú. Por ideología, el Ecuador no firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y eso lo que sucede es que en vez de ser los intereses del bien común del país, son los intereses del líder en funciones. Y por su vanidad, quien se vio perjudicada es la sociedad ecuatoriana en el mediano plazo. Coincido con Juan Carlos Holguín. Para ir terminando, Juan Carlos, un tema que también ha ocurrido en estos días es la firma de un tratado comercial con Corea del Sur. ¿Cómo vemos esto que a su criterio podría beneficiar a nuestro país? Muy positivo, mientras más apertura exista, la mayor cantidad de mercados en este momento, para el Ecuador es mejor. Yo por eso saludo el que se hayan consolidado los acuerdos de libre comercio que se encontraban en marcha, en negociación de nuevo, desde una política de Estado, porque eso es lo que funciona en la credibilidad de un país. Nosotros siempre tenemos que ver qué es lo que piensa la otra parte de nuestro Estado, nuestro territorio. No importa quién esté en el gobierno, el mensaje que damos es un mensaje de Estado. Claro. Y, y ahora la apertura también de las negociaciones con Japón son una gran noticia. Ese es un mercado que era muy necesario para el Ecuador por el alto comercio que existe entre las dos partes, pero que además siempre se lo pensó en una perspectiva oriental de ellos, de que podía tomar al menos 2 décadas de negociación, pero como está el mundo ahora, quizás se lo pueda lograr en un fast track, en una negociación express, y esa es una buena noticia. Lo mismo con el Tratado de Libre Comercio con Panamá, con República Dominicana y lo que se está iniciando en los países árabes, que como decía antes, me parece que van a jugar un rol fundamental en este nuevo orden mundial.
Los temas importantes para analizarlo. Yo quiero agradecer a Juan Carlos Holguín, que fue canciller del Ecuador, por darnos su criterio tras la visita de Marco Rubio, lo que nos deja esta visita en favor del país, lo que se puede conseguir de esto y todas las expectativas que también se han cocinado al respecto. Gracias nuevamente, Juan Carlos. ¿Algún mensaje final para nuestros amigos oyentes? Creo que estamos en un buen momento para nuestro país. Hay que mantener el optimismo de que quizás la principal misión que tenemos todos es lograr vencer a estas estructuras criminales transnacionales, ahora ya con nombre y apellido en nuestro Ecuador como organizaciones terroristas y también a nivel regional como el Cartel de los Soles. Gracias, Verónica, por el tiempo.